Bienvenido a otro programa de Reckless TV, donde estamos aquí hablando siempre cosas reckless, pero no reckless de payasadas o de contenido no importante, sino cosas importantes de lo que la gente quiere escuchar y de lo que la gente quiere hablar, pero en privado. Aquí no, aquí estamos en público, ¿verdad, Freddy? Mucha gente lo piensa, mucha gente lo llora, mucha gente se va a llorar en la presencia, pero no le da vergüenza decirlo. Pero aquí nada nos da vergüenza. Aquí creemos un Dios que cambia, restaura y transforma. Amén. Así que nunca te dé vergüenza en hablar lo que tú sientes. Llama a tu pastor, llama a tus líderes o sintoniza Reckless TV, que aquí lo vamos a decir libremente, aunque tú no lo pienses. Amén. Gracias a toda esa persona que nos está apoyando. Por favor, prenda las notificaciones, la campanita. Este tema que vamos a traer en el día de hoy es un testimonio que siempre, cada vez que lo escucho, me ministra mi vida de una manera natural. Tenemos aquí a José Díaz. Un aplauso para José. Bendiciones, bendiciones. José, gracias por Bienvenido. aceptar la invitación. Bienvenido. Este es un nuevo segmento que estaremos trayendo. Se llama Vivo para Contarlo. Aquí estaremos trayendo personas que Dios la ha salvado de casi de la muerte para hoy contar el testimonio. Y si Dios la salvó para que cuente el testimonio, esta es la plataforma donde los traemos para que Dios utilice esa persona y ese testimonio, que muchos de ahí pueden ser salvos. José, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación en este bello, esta cosa tan hermosa que ustedes tienen aquí. Creo que Dios va a hacer cosas grandes aquí. Amén. Amén. José no me dijo esto que lo dijera, pero yo lo voy a decir. Cuando la visión comenzó, que yo tenía esta visión, José fue uno de los primeros que aportó a nosotros. Sí. Sin yo decirle, solamente le dije, José, estamos haciendo un estudio, los jóvenes, con lo que tú quieras apoya. Me dijo, say no more. Me mandó de una vez ese granito de arena y de verdad, esa visión que tenían un día, mira dónde tú estás sentado en el día de hoy. Te damos gracias por apoyarnos y por bendecirnos. Amén. Muchas gracias, Sí, José. muchas gracias a todas esas personas por el soporte que nos dieron también. Sí, el primer Ese video, primer video que y el subimos, segundo eso fue está increíble. lejos. So, muchas gracias, Gracias, a gracias. ustedes. Thank you. José, una vez más, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde nace José Díaz? Yo nací en Patterson, New Jersey. Nací ahí, entonces mi mamá, cuando se divorcia de mi papá, nos fuimos para Puerto Rico. Al año me crié en Puerto Rico, en Calobrina. Eso es un pueblo que está al lado de San Juan. Y de ahí empezó ¿Cuántos años mi tenías vida. cuando Cuando- eso pasó? Un año. ¿Tú tenías un año? ¿Se separaron? Wow. ¿Cómo tú defines tu niñez? Sin papá. Solo. Rodeado de mujeres. Mi niñez fue... No fue como uno puede decir que era pobre, que no era... Porque mi mamá se trabajó mucho por nosotros, pero me faltaba algo, que era un padre. Mi mamá, mi papá, fue todo para mí. Mira, de una forma yo me puedo comunicar con él, porque yo también me crié sin mi padre y sin mi madre. So, como él también, mis papás se separaron cuando yo cumplí 2 meses. So, a los 2 meses de yo nacer, mi mamá también se vino a los Estados Unidos y yo quedé allá con mi abuela y mi abuelo. So, de una forma me comunico contigo, tú sabes, como que tenemos Esa comunión. ¿Qué sí, tanto te impactó el amor de tu padre, la falta del amor de tu padre en tu niñez? Era un vacío que yo tenía porque cuando tú estás creciendo, tú necesitas ese héroe, esa persona, que cuando tú llegas a la casa a ver un padre, cuando habían actividades en la escuela, siempre decía, tráete a tu papá, y yo no tenía. Eso era como un puño en el corazón o un cuchillo que me espetaba ahí, y mi mamá siempre estaba conmigo. Mi primera pelea, mi papá no estaba ahí para mí. Mi primera novia. ¿Cómo fue tu primera pelea, José? Un muchacho más grande que yo me estaba haciendo bullying. Y yo llegué a mi casa llorando. Y mi mamá, tú sabes, la superwoman, como uno dice, yo le explico lo que está pasando. Entonces ella me lleva a la escuela y me dice, si él te da a ti, si tú te dejas dar, yo te voy a dar a ti. Tú tienes que pelear, ella me dijo. Y eso me impactó. Entonces peleé. ¿Y para qué fue eso? Todo el día peleaba. Me cogí como ese
ese swing, como uno dice. Cuando- No hay gustico. Sí. Cuando digo que me define a tu niñez, era un niño que le gustaba la escuela, era un niño que odiaba la escuela, era un Yo era niño... tranquilo, yo tenía, mi mamá no nos dejaba salir cuando éramos niños, porque donde yo vivía había mucha droga, había mucha violencia, y mi mamá siempre nos inculcó la iglesia, pero llega un tiempo en la adolescencia que ya uno se cree que es grande. Mi mamá sale enferma, con cáncer, Wow. y mami duró 3 meses en el hospital, de 150 libras, mami pesó 90 libras. ¿Cuántos años tenías tú? Ya yo tenía 14 años, de 13 a 14 años. ¿Tienes más hermanos? Sí, 2 hermanas. 2 hermanas. Ok. Y yo, cuando estoy con mi mamá en el hospital, yo dejé la escuela. Porque yo prefería que hablaran de mí y no de mi hermana. O sea, como que yo cuidaba más a mi hermana por lo que decían la gente. Y como yo era el varoncito, pues prefería que hablaran de mí. ¿Cómo se mantenían tú y tus hermanas, tu papá fuera y tu mamá en un hospital? ¿Cómo comían? ¿Cómo se sostenían? Pues ahí todo cambió cuando mami cayó al hospital. Ya la mentalidad de uno cambia. Me refugié en la droga, empecé a estar con los jóvenes, a fumar, a beber, y de ahí yo empecé a vender droga. Tu primer día probando la marihuana, ¿cómo sucedió? Estaba en la escuela y siempre yo veía a los muchachos como en su grupito, y yo hablaba con ellos porque somos todos del mismo barrio, y tal vez la soledad pues me llevó a estar con ellos en ese momento, y la probé. Pero no era que me puse, a alguna gente le da con reírse, a alguna gente le da con comer. Esa es mi casa, me dio con comer mucho. Y era tranquilito ahí, ¿Cómo seguiste en la droga? ¿Y por qué? porque cuando tú estás fumando o estás en ese ambiente, tú te olvidas de muchas cosas. Tú te como que te refugias. Eso es como cuando te duele la cabeza, tú te tomas una Advil o una Motrin, se te va. Pero en el momento es algo temporal. Pero cuando se te va la nota, tú vas a fumar de nuevo para que ese vacío que tú tengas no vuelva a darte. ¿Cómo comienza a vender droga? Pues yo empecé a vender droga primero en la escuela. Porque había un puntito ahí, entonces yo vendía porque tenía que llevar comida a ¿Pero mi casa. quién te introdujo? Un amigo ¿Cómo mío. tú llegas? Ok, había un amigo mío que siempre era como, uno dice, el que tú siempre miras, siempre como que El jefecito. no el jefecito, como si fuera el Big Brother, como el mayorcito de uno. Pues él, El líder del él, grupo. él siempre me cuidaba, él siempre me dijo, no haga esto, no haga los mismos errores que yo, que esto, lo otro. Entonces él siempre me cuidó, pero cuando él cae preso, ya no tenía alguien que me defendiera, no tenía alguien que estuviera detrás de mí. Pues entonces yo empecé a vender droga porque había que comer en la casa. Había que seguir pagando las casas, había que seguir pagando muchas cosas. Entonces mi Entre mamá, los tres lo hacían. O nada más tú estabas sosteniendo. yo. Entonces, Entonces financieramente tú todo. sí, yo pagaba todo. ¿Tu primer encargo de droga cómo fue? ¿Y quién? Bueno, ¿de quién no te puedo decir? No, o sea, vivía cercano. En el un punto mismo más barrio, para en más el para mismo adelante. barrio, todo. Era todo, es como a par de casitas. Él me introduce, yo le expliqué, mira, mi situación. Él me dijo, vamos a vender, empezamos a vender. Yo empezaba, para ese tiempo era pasto a 5 pesos en Puerto Rico. Lo que la gente sabe que en los caseríos, en los ¿En barrios. qué edad ya En los más o menos? 14, en los 14. 14 Todavía. años. 14, Yo me wow. salgo de la escuela y empecé full, como uno dice. Y tu mamá todavía estaba en el hospital. Mami estaba en el hospital, la diagnosticaron con cáncer terminal. Le dijeron, tú nada más vas a tener 90 días para vivir. Pero mami, ahí fue que mami aceptó el Señor en el hospital. Wow. Yo cuando iba para el hospital, la veía, le peinaba el pelo y se caía. Y yo Wow. me refugié tanto en el mundo que para mí vender droga era como comer arroz blanco. Cuando tú le dices a tu madre o cuando tu madre se entera que tú estás vendiendo droga, ¿cómo fue su reacción? Como cualquier otra madre, mami para mí fue la héroe mía, como uno dice.
ella me protegió hasta donde ella pudo. Porque llega un tiempo ya cuando tú no tienes un papá, alguien que la mano fuerte, pues uno se desvía un poco y la mirada se va, pero siempre traté de cuidar a mami, traté de no ofenderla, pero siempre había un vecino, alguien que le decía algo y ella siempre me reclamaba. Y cuando se enteró, pues lloró mucho, pero había necesidad. No, no, no te llegué a conocer mucho en la iglesia. No, nunca tuve una relación contigo, nunca me pude comunicar contigo por X razón. Am, la vida que tú vivías en el, podemos decir, narcotraficante, Ex-narco. ex narcotraficante. Am, yo sé que, me imagino que muchos, cada vez que tú hacías una movida, como le dicen, me imagino que tú pensabas, wow, este puede ser mi último día. En el momento, tú te vives la película. Tú te crees que ese día no va a llegar, pero va a llegar un día. Un día yo fui a buscar un dinero en el caserío. Andábamos 7 muchachos, estábamos ahí fumando y eran las 7 de la noche. Y se baja un carro y empezaron a tirar tiros. Y de los 7, un tiro me da a mí. O sea, de los 7 muchachos se van todos corriendo. Y una bala me da en la pierna. ¿Qué pasa? Que yo estoy en el piso. Antes que tú llegues ahí. ¿Cómo fue? Antes que tú llegues ahí. Ujú. Porque quiero, si no me equivoco, Freddy, no quiero adelantarme tanto. Vamos a poner pasar por pausa a paso. eso. Ok. En este momento, de tu papá, nada. Bueno, mi papá, ¿qué te puedo decir? Luego de que tu padre te dejó, ¿cuál fue tu primer encuentro con tu padre y cómo fue? Mi papá yo lo veía cada año. ¿En qué? Él se creía que mandar dinero era todo, me compraba todo. Tal vez cuando en niñez tú te crees que papi te manda dinero, tú crees que eso es suficiente. Pues llega un tiempo que tú necesitas un abrazo, tú necesitas un cariño. ¿Tú llegaste a pensar eso en el momento o te tomó tiempo después? Me tomó tiempo porque cuando tú estás niño, tú lo que quieres es juguete, tú quieres esto, lo otro, pero llega un momento cuando ya tienes 8, 9, 10 años, eso te va chocando poco a poco, que tu papá no está ahí para que te lleve al movie. Yo nunca fui al cine con mi papá, Ujú. solamente cuando estaba grande, pero me perdí tantas cosas de un papá y eso me estaba pasando a mí con el hijo mío mayor. ¿Tu padre está vivo? No, mi papá murió ¿De el qué año murió? pasado de un ataque de corazón. ¿Tú pudiste estar ahí con él? Bueno, en el momento yo estaba, te voy un poquito para atrás. Cuando yo conozco del Señor, yo tuve una relación con mi papá un poquito mejor. Pero yo iba por una célula. Para eso yo estaba en el matrimonio, en la M3, con Rudy, Yesenia, Waldy y Elsie. Yo estaba trabajando y estaba trabajando con mi papá también. Y mi papá me dijo, si te vas para la iglesia, te olvidas de mí. Y yo le dije, no, papi, yo quiero ir para la iglesia. Y él me dijo, ojalá que te muera, me dijo mi papá. Y eso me chocó mucho a mí. Llamó al pastor. Y el pastor habló conmigo. Son cosas que en el momento yo sé que no era mi papá, sino que el enemigo a veces quiere destruirte y usa a la gente más cercana. Cuando yo perdoné a mi papá en un encuentro, que yo fui de la iglesia que hacen retiro. Y yo hablé con él y estábamos de lo más bien, pero de momento cuando dije voy a empezar a ir a la iglesia, él me dijo, ahora que te mueras. Y eso me chocó mucho a mí. Yo duré 30 días durmiendo en el piso. Yo trabajaba con mi papá y todas las mañanas yo lo tenía que ver. Y todas las mañanas me tiraba cosas, me decía cosas. Cuando llega el ayuno para entregarlo, lo único que cuando estoy ponchando para ir a mi trabajo, yo lo veo. Y yo lo veo que él está fumando cigarrillos.
Y cuando yo voy a acercarme hacia él, yo le digo, papi, necesito hablar contigo. Y él fumando cigarrillo me dice, ¿qué tú quieres? Eso me molestó un poco. Y lo único que le dije, papi, te amo. El cigarrillo se le cae, las lágrimas, empezamos a llorar los dos. Yo, cuando la abracé, para mí fue el héroe mío, sin un abrazo que yo necesitaba. Y nos rompimos a llorar y creo que fue de ahí. Nos hicimos una bonita amistad. Pero antes que él muera, como pasa, no estábamos hablando y 2 días antes que él muera, yo lo llamo y le digo, papi, solamente te estoy llamando para decir que te amo. Y él me dijo, papi, estoy orgulloso de ti, sigue en la iglesia. Fueron las únicas palabras. Y a los 2 días muere. Wow. ¿Cómo fue esa llamada cuando te dijeron que tu papá murió? Fue duro porque tú no quieres una persona que tú ames que se vaya. Y mucho menos ya después de tener ese momento con tu padre, después de tantos años. Ya cuando la relación con tu padre se estaba poniendo mejorada, viene y muere. ¿Cómo fue ese momento para ti? Fue duro. Cuando te Porque estabas comenzando a vivir tiempos felices con tu padre. eran momentos bellos cuando papi venía de vacaciones, porque incluso yo viví con él, pero siempre había una riña. Porque antes de yo poner un encuentro, yo tenía ese rencor hacia él, porque él no estuvo para mí ahí. Él nada más me compraba tenis, me ropa, pero eso no llena el amor. Eso llena, es algo material. Pero cuando tú caes a la cama, tú no tienes un papá. Mi papá me inculcó valorar la familia, pero él no lo aplicaba a mí. Mm. Él fumaba, él bebía, y eso es lo que él me estaba inculcando a mí. Y yo estaba haciendo eso con mi hijo. Algo que tú te había gustado decirle a tu padre estando en vida. Una palabra que nunca llegaste a decírsela, pero siempre estaba esperando el momento indicado para decirla. Creo que mm, lo más que yo pude decirle es te amo. Eso para mí marca todo. Palabras sí que no pude decirle, no, creo que no. Y volviendo ahora para atrás, para el pasado, ¿verdad? ¿Tu mamá está viva? O? Sí, mami está viva, gracias a Dios. Oh, cuéntame un poquito de esa historia, porque los doctores, tú dijiste que nada más le dieron 90 días. Sí, mami le dieron, en el momento, le dieron un cáncer terminal. Ujú. Le dijeron, tiene 90 días. Y mami en el hospital, tú sabes que van gente que oran. Claro. Pues mami aceptó al Señor. Y de ahí para allá las cosas cambian. Mami pasó los 90 días. Y eso va más de 20 años. Wow. Ah, no, pues es un Y- milagro. Wow. Sí, y mami está ahí. ¿Tu madre cristiana? Sí. Sí. Ella, creo que las oraciones llegan, Dios Claro que escucha y creo que las oraciones de ella cambió mucho también mi vida. Ahora, llegando al punto donde te puse la pausa. Yeah. Imagino, papi no se sabe dónde está. Mami en el hospital. Las hermanas, no sé si tú dijiste, ¿son mayores o menores que usted? Hay mayores, una tiene 1 año más que yo y la otra tiene como 5 o 6 años más. Tú eres el menor. ¿Algún Sí. vicio que tu hermana cogieron durante esa situación? No, ¿Nunca? porque no cogieron vicio, gracias a Dios, pero yo estaba ahí como yo era el protector. Yo prefería que hablaran de mí, los vecinos, la gente, que murmuraran de mí. Mi hermana yo siempre la dejaba en la casa, como que nadie se metiera con ella, era como el papá de ella. ¿Se te hizo difícil dejar esa vida? Sí, porque cuando tú estás ganando mucho dinero, tú te metes a un McDonald's o un supermercado ganando 200 pesos, eso tú lo ves y lloras. Yo lo Cuando tú pienso. tienes $5,000 de ahí a ahí, ¿Cuándo es tu primera pistola? ¿Cuándo agarras tu primer arma? a los 15 años, ¿Cómo? comprándola. Tú sabes que cuando tú vives en un barrio, un caserío en Puerto Rico, hay acceso a todo. Y estaban vendiéndola y yo la compré. Pues yo estaba, uno se cree que uno se vive la película. ¿Y la primera vez que la usaste? Tirando tiros para el aire ahí. Ya porque estamos llegando a las finales, quiero volver al punto de la historia donde que era, como quien dice, uno de los muchos retornos de tu vida, ¿verdad? Me dijiste que estaba con tus amigos,
en una esquina, en un bloque, y se tira un carro. Sigue por ahí. Bueno, en ese momento estábamos en el caserío y cuando se tira el carro, de los 7 muchachos que estábamos, todo el mundo se fue. Y yo estoy con un tiro dado en el piso. Y el muchacho viene con la pistola y empieza, cuando fue a tirar el tiro, se tranca la pistola. Él la chambea, sale el casquillo y tira para el lado, ¡boom! Y disparó. Disparó. Cuando vuelve a donde mí, no sale la bala. 2 veces hizo eso. Pero había algo en mí, en el piso, que yo sentí un calentón, como que algo me estaba aguantando. Cuando viene otro muchacho del caserío, tira unos tiros y él se va. Pero yo en el momento lo estoy viendo con una cara riéndose, como quien dice, te lo mato yo. Pero había algo en mí que me protegió tanto. Yo pensé al principio que él no sabía disparar, que él tenía miedo, que él estaba asustado. ¿Qué te llega? En ese ¿Qué más te momento, llegó a la mente? en ese momento yo me encontré como en el Salmo 22. Que, si te das cuenta, la primera palabra que dice David es, Jehová, me desamparaste porque me encontraba solo. En ese momento yo veía a mi mamá, quise estar con mi papá, mis hermanas. Son tantos en segundos que tú piensas, Y estás herido al mismo tiempo. estoy herido. En ese momento, cuando él se va, algo me empuja, yo salgo corriendo, me llevan al hospital. ¿Qué pasa? Cuando estoy en el hospital, mi hermana está en el segundo piso con flujo de sangre. Wow. Mi mamá en el tercer piso muriéndose. Oh, my God. Wow. Eso fue un desastre ahí, pero Dios pasó la página. En Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y creo que Dios pasó la página a nosotros. Y tal vez los vecinos creían que mi destino era la muerte, o estar preso, o estar enfermo. Pero Dios tenía un propósito en mí. Y hablando de eso entonces, de propósito, yo sé que eso ayudó en tu relación con Dios, pero ¿cómo llegaste a Dios entonces? Ok, en el momento no era una relación con Dios. Yo pensé que era suerte todo. Ujú. Creía que los collares, creía que agua bendita, alcanfor, bañarse con Antes cositas. de tú, entrando por ese mismo tema, ¿tú llegaste a visitar brujo? Sí. Cuéntame esa historia. Bueno, Wow, no sé por qué le pregunté esto. no, tú sabes que allá en Puerto Rico mucha gente cree en collares. Que si tú te pones unos collares, que si San Bárbaro o San... de esas que te van a proteger. Y yo me hacía baño de brujería. Y creía que ellos me estaban protegiendo. Pero también creía en un Dios. Pero yo estaba aquí y allá. Porque la carne me decía, me gustaba el mundo. Pero creía en un Dios, creía que... Pero en el momento, pues, uno se cree en la película. Y uno se cree que tener dinero, mujeres, alcohol, fama, eso engaña a uno. Claro. Eso te lleva a tú querer más. O sea, ¿y en qué momento tú dices, That's it. ya, yo tengo que No, irme de ya aquí que- o voy a parar muerto? Mi papá fue, habló con mi mamá habló con mi papá y yo me vine para Estados Unidos. Y que Después por del un tiempo, accidente. porque yo estaba muy caliente en Puerto Rico y me vine para acá. Y poco a poco, pues, empecé a hablar con mi papá. No quería que mami sufriera. Y poco a poco Y cuando llegaste aquí, ¿no hiciste lo mismo que hacía en Puerto sí. Rico? Sí. estaba haciendo lo mismo, pero más bajito. Pero porque cuando tú empiezas a trabajar aquí, te dan un cheque de 200 pesos. Tú dices, ¿qué es esto? Si eso lo hago yo en segundos, me dolía. Era el sacrificio. Sí, entonces mi papá me puso a pagar renta, un cuartito. Y yo, pues estaba bien, yo voy a pagar renta. Entonces a mí, me mandaban chavos de Puerto Rico para acá. Y entonces, papi me decía, no, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Y me inculcaba a que es un trabajo. Tu primer día en la cárcel, ¿cómo fue? Bueno, ¿Pero La- cómo llegó a la cárcel?
Bueno, pues si después de hacer todo eso no lo cayó preso. No, No, lo, porque, lo más que yo tuve como fue... que- ¿O a cuál mí- fue la situación que te llevó a la cárcel? Sí, porque Pues, wow, mucha dicha adelantaste que tuvo, ya. que Pero ven acá, yo estaba aquí todavía. Búsquenlo en el próximo capítulo. no. Nunca escuché de cárcel. y Yo, wow. gracias a Dios, lo más que pude estar en la celda, pero los casos míos se cayeron todos. Por eso fue que tuve la oportunidad de venir para acá, para Estados Unidos. Pues cuando fuimos al juez, no encontraron causa, nada. Todo se cayó, todo fue registro ilegal. Y ahí yo vine para acá, para Estados Unidos. Entonces, a la pregunta de Freddy. ¿Cuál ¿Cuándo fue? tú tomaste, nah, I have to change? Bueno, yo estaba aquí y conocí a Carlina. Y a veces dicen que las mujeres cambian al hombre. Cuando uno se enamora No lo o... dicen, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, yo hablaba mucho con ella. Entonces yo la vi una vez en McDonald's y yo dije, dame una aplicación. Empezamos ahí y le dije a un muchacho, dame una aplicación y empezar. Y ella casi vecina mía aquí en Patterson. Y empezamos ahí a hablar y qué sé yo. Y poco a poco fui trabajando y me enamoré de ella. Y después de eso, aunque yo estaba enamorado de ella, seguía en lo mismo, con otras mujeres, pero hablaba con ella. Y un día mi tío me invita a la iglesia. Y ahí fue que yo fui para la iglesia Vida. Porque yo iba con ella a la católica. Pues yo creía que todo era lo mismo. Hablaban. Pues yo salía vacío. Me iba a beber de nuevo. Wow. Pero cuando yo fui a la iglesia Vida, todo cambió. So, tu primera iglesia diferente fue la Sí, Iglesia Vida. Sí. Wow. Cuando yo entro a la iglesia Vida, veo al pastor Castor Castillo ahí. Veo una adoración, veo tantas cosas diferentes, como me tratan. Y yo sin conocerlo, él viene y me da un abrazo y me dice, Ay. mi hijo, te amo. Y yo, pero este es loco, sin conocerme. Pero en ese abrazo todo cambió. Wow. Me imagino. Porque cuando alguien me abraza sin conocerme y te dice, esta es tu casa, yo sentí que era mi papá que me estaba hablando. Wow. Wow. Entonces, para mí, el pastor no es solamente no es mi pastor, sino mi papá. Y hoy en día, para mí es un orgullo ser parte de la iglesia y ser el escudero del pastor. Wow. Eso fue un aplauso. proceso. Eso para mí fue un proceso, porque cuando yo estoy en la iglesia, yo estoy en los matrimonios, pero llegué hasta ahí. Valorar a mi familia, a mis hijos, pero me quedé ahí. Cuando me pasan a los servidores, todo cambia. El orgullo me estaba matando, yo abriendo puertas a otra gente. Wow. Y para ese tiempo hablé con Vanessa y María Vela. Le dije, por favor, no me dejen sentado. Yo quiero abrir puertas. Y de ahí todo empezó. Hoy en día, antes yo abría puertas, limpiaba baños y todavía lo hago. Hoy busco carros a las que trabajan en la oficina. Cualquiera busco cualquier carro. Pero hoy en día estoy al lado de una persona que es como Moisés, que está llevando un pueblo. Y hoy puedo estar con él, viajar el mundo con el pastor es algo que me llena, que mucha gente de donde yo vengo nunca ha viajado o nunca ha podido visitar la Tierra Santa. Sí. Y eso para mí es un logro, que tú visitar la Tierra Santa. José, de visitar brujo, de casi tu madre morir, de casi tú morir, caer preso, tu padre, todo eso, llega al camino de Dios. Dios te comienza a usar, Dios comienza a transformarte, como Dios siempre lo hace. ¿Cuál es la experiencia más profunda que tú has vivido con Dios? Lo más sobrenatural. Y te hago esta pregunta porque las personas creen, tal vez un narcotraficante no está viendo ahora mismo, dice, Dios no me puede usar a mí por lo que yo he hecho. Bueno, porque él tiene un ejemplo claramente. Y ahora tú vas a escuchar lo que Dios ha hecho con él, porque también lo puede hacer contigo. Amén. Yo solamente estar aquí sentado, yo creo que ya eso es algo que Dios me está usando, porque yo era tímido de hablar con la gente. Yo prefería no hablar, sino actuar. Y poco a poco Dios me va cambiando, me transformó, me dio mi familia. Y creo que a veces, de madrugada, mi esposa está ahí testigo, siento algo que me entra y fluye algo ahí, algo maravilloso que no sé cómo explicarlo. También pude experimentar
por amor a mi isla, que fueron 3 días con el evangelista Brian Carlos, ver la gente, ¿sabes? Cuando uno va a la iglesia, uno ve la gente que camina a aceptar al Señor. Ahí yo pude ver la gente correr, decir, quiero aceptar al Señor. Eso me marcó a mí. Me marcó para yo buscar más del Señor. Sé que hay un pueblo que está necesitado, como un día fui yo. Y gracias a Dios que en la iglesia me pudieron dar amor, me dieron de esa agua que hoy en día sigo bebiendo. Y es como una fruta, una china, que entre más tú Sí. buscas a Dios, tú quieres probar y sale más jugo. Así me siento yo ahora. No soy perfecto, pero todos los días tengo que luchar con lo mío. Pero entre más busco a Dios, más me enamoro. Tu Amén. lucha ahora mismo, José. El orgullo, a veces me sale el carácter. Y yo me doy de cuenta cuando uno no ora o cuando uno sale ahí y tú no estás orando, una persona te puede topar y tú nada más lo miras como... Pero yo creo que eso es algo de uno, porque tú puedes salir de la calle, pero la calle nunca va a salir en ti. Porque antes, cuando íbamos para los restaurantes, yo siempre tenía que buscar la pared, porque yo no confiaba en nadie. Yo sé que la pared no me va a traicionar. Mis ojos tienen que estar... La traición más grande que te hicieron, ¿cuál fue? Cuando mataron al amigo mío. Entraron 2 por un pasillo y salió uno. Wow. Y eran amigos míos los 2. Y eso me dolió. Wow. Tú tienes un narcotraficante ahora mismo viéndote de frente. ¿Cuál sería tu mensaje hacia él? Un José tú tienes. El viejo hombre, lo mismo, mujeriego. Su madre se está casi a perder la vida. Casi está por morir. Ahora mismo no haya que hacer. hay Y entró papá, este no hay video nadie. a YouTube por coincidencia. ¿Cuál sería tu palabra para esa persona? Que le dé una oportunidad al Señor. Porque si lo hizo conmigo, y sé que lo ha hecho con mucha gente, pero cada destino es diferente, cada mundo es diferente, cada persona es diferente. Pues yo creo que hemos probado de todo. Estamos peleando. Cuando no tengamos a Dios, estamos tirando puño al aire. Porque probamos la cerveza, lo emborrachamos, pero el problema va a seguir ahí. Nos metemos pastillas, el problema va a seguir ahí. Fumamos, el problema va a seguir ahí. Vamos a probar a Cristo. No es fácil estar en los primeros, en los caminos. Pero cuando yo empecé a ser escudero del pastor, me dieron una enfermedad entró a mi vida. No sé si te acuerdas, pastor. En el pulmón derecho, 10 nódulos me entró Oh, wow. entonces me mandaban pastillas. Me dijeron, tú tienes cáncer. Y yo decía, no, yo no tengo eso. Y me llamaba un doctor y otro doctor. Y me pusieron loco. Y yo dije, no. Y cuando yo iba a aceptar la enfermedad, algo me paró. Y en los caminos del Señor, no todo va a ser fácil. Al contrario, todo va a ser más difícil. Y hoy en día no, estoy sano. Pero hay que perseverar, hay que buscar de la presencia de Dios. Última pregunta para hacer a José. Si esta noche se te considera un milagro, ¿cuál sería el milagro que tú pidieras? Que en mi casa y yo le serviremos a Jehová. Porque ahora mismo yo tengo mi familia aquí, pues yo tengo un hijo fuera, que tiene 19 años. Él aceptó al Señor conmigo, pero también aceptó al Señor en Puerto Rico. Pero hoy en día mi relación es con él, pero me hace falta. Yo quiero que él viva conmigo, yo quiero inculcarlo, ¿Por qué no vivo contigo? porque él tiene su mamá, él vive en Florida ahora, está en la universidad. Y estamos en eso. Pero te digo, la relación de yo y él es más hermosa que nunca. Y si está viendo este video ahora mismo, ¿cuál sería tu Y ahora palabra me te para amo y tú sabes que estoy orgulloso de ti. Y aquí te espero, yo pronto te voy a ver. Uno como padre, no soy padre, pero me imagino que piensas hacer la diferencia con tu hijo, que lo que hizo tu padre contigo. Sí, porque Wow, qué pregunta. mi papá me decía, entre más tú bebas, él es hombre. Eso me enseñaba a beber nada más. Mi papá era bueno, pero en el momento, eso es lo que uno se cree, que él era bueno porque me enseñaba a beber en el ambiente. Pero cuando conozco al Señor,
yo creo que la mejor decisión que uno tiene es enseñarle a los hijos que es Dios. Voy a pensar como un padre, como una persona ahora mismo que su padre no le dio amor. ¿Por qué darle a tu hijo algo que no te dieron? Porque yo no quiero que él sufra como sufrí yo. Había momentos que la soledad me atacaba. Había momentos que yo decía, tantos amigos, ¿y cuál de ellos me iba a matar a mí? Entonces, cuando yo tengo mi segundo hijo, no el primero, el segundo hijo con Carlina, todo cambia, porque yo lo veo chiquito y yo lo veo tan infantil, y de que lo vi, lo abracé. Cuando tuve mi niña, al principio no quería una niña, pero cuando la veo, yo digo, wow, ¿Por qué qué no quería hermoso. tener un niño? Porque todo hombre quiere tener un varoncito. Yo ni que quiero mi jugar. hembrita primero. No, allá yo quería jugar pelota, baloncesto. Pero todo orgullo como hombre, uno quiere varones. Pero cuando yo tengo a mi nena Yarlene, todo cambia. Yo estuve ahí en el parto, corté el cordón umbilical y yo vi tantas cosas hermosas. Yo dije, wow, todo cambia ahí. Porque ahí ya yo no pienso gritarle a Carlina o gritarle a alguien, a una mujer, porque lo que yo no quiero que hagan a mi hija, yo tampoco lo voy a hacer. El sufrimiento más grande que le diste a tu esposa en el pasado. Uf, era malcriado. Venía tarde, de madrugada, borracho. Ella me cogía con diferentes números de mujeres y creo que ella sufrió mucho, pero la diferencia entre nosotros fue que ella nunca soltó la toalla. Y hoy en día estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si ella hubiera soltado la toalla, estuviéramos diferentes. Ella estuviera en su casa y Y tú la tienes enfrente. ¿Cuál será tu palabra para ella? ella sabe que la amo y le doy gracias a Dios por la oportunidad de juntarme con ella y darme 3 hermosos hijos. Y ser la persona que me lleva a más, que siempre me suma, ponte a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Wow. No, mira, tú parece que puedes escribir un libro de, no nada más de historias, pero también de cosas que uno puede aprender y aplicar en nuestra vida. Y como tú dijiste, si lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquiera. So, gracias una vez más a todos por ser parte de esta experiencia de nosotros. Gracias, por la José, oportunidad. por compartir eso tan íntimo con nosotros y aprender. Y no, dime, Freddy. Siga compartiendo este video. Usted le puede tocar una vida con esta experiencia de ex narcotraficante a servirle a Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Esto es Reckless Talk.